Ahora nos corresponde estudiar la clase 1.2, en la cual veremos el área del paralelogramo. Veamos el problema. Antonio sigue analizando su construcción y ya descubrió que el área del paralelogramo es igual al área del rectángulo, como se muestra. Y aquí tenemos las dos figuras. Este es un rectángulo y este es el paralelogramo, que ya explicamos por qué se llama paralelogramo. La pregunta es, ¿cuál es más alto, el paralelogramo o el rectángulo? Para responder esa pregunta, ¿cuál es más alto? Podemos trazar una paralela por aquí, miren, arriba y abajo. Vean, es una sola línea y lo mismo voy a hacer abajo. Esas dos líneas pueden servir como una referencia para poder hacer la medición. Entonces nosotros podríamos calcular la distancia que separa esas dos líneas punteadas y según esa distancia nosotros podríamos concluir cuál es más alto. Me refiero a esta distancia. ¿Cuál es la distancia entre las dos rectas? Aquí ustedes pueden ver que la distancia es la misma, porque si contamos, como cada cuadrito tiene lado 1 centímetro, entonces aquí tenemos 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, miren. Entonces aquí quiere decir que de alto tiene 4 centímetros, pero aquí tiene los mismos 4, miren, 1, 2, 3, 4. 4 cuadritos para abajo, aquí. Entonces, hemos podido notar que la distancia es exactamente la misma para medir la altura. ¿Por qué razón? Porque lo que nos dio aquí son 4 centímetros de altura al hacer la cuenta. Entonces aquí nos dio 4 de altura y aquí también al hacer la medición nos salieron 4 de altura. Entonces podemos ver que ninguno de los dos es más alto. Ambos miden lo mismo. ¿Cuál es más alto? Ninguno. Ambos tienen la misma altura, eso podríamos poner. Ambos tienen la misma altura en este caso. Luego, ¿qué pide el literal B? ¿Cuánto mide el largo del paralelogramo? ¿Y cuánto mide el largo del rectángulo? Ya cuando pide medir el largo, obviamente la medición ya no la tengo que hacer hacia arriba, la tengo que hacer abajo. Y aquí podemos contar, mire, como cada cuadrito es 1 centímetro, ahí podríamos hacer la cuenta. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire cuánto mide de largo, mide 6 centímetros el paralelogramo. Veamos el rectángulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También mide 6. Entonces hemos podido notar que el largo es el mismo y el alto también. De alto miden 4 y de largo miden 6, lo cual es totalmente lógico, porque como ya dice desde el principio el problema, él descubrió que el área del paralelogramo es igual al área del rectángulo. Para que eso sea cierto, el largo y el alto tienen que ser el mismo. Y justamente es lo que hemos comprobado. La medida de altura y de largo es la misma. Cuando digo largo me refiero a esto. Este es el largo, midió 6 centímetros y de alto midió 4. Entonces es la misma medida para ambos casos. En resumen, como la distancia entre las dos rectas es la misma, el paralelogramo y el rectángulo tienen la misma altura. Exacto. Como cada cuadrado de la cuadrícula es 1 centímetro por lado, entonces el lado del paralelogramo es 6 y el del rectángulo también es 6. Entonces hemos podido notar y concluir que la medida de largo y de alto es la misma para las dos figuras. En resumen, ¿cómo se puede seleccionar? Se puede seleccionar cualquier lado de la figura como base de esta. Por ejemplo, el lado inferior del paralelogramo será la base, de lo que yo les he estado diciendo. La altura es la medida del segmento perpendicular. Cuando dice perpendicular es porque se forma un ángulo de 90 grados. Aquí, miren, se forma un ángulo de 90 grados. En cuarto grado se les enseñó a hacer esas mediciones. La altura es la medida del segmento perpendicular. Es esta línea punteada. No se complique en la vida. Esa es la altura, que es la distancia desde el vértice hasta abajo. Mire, esta distancia. La puede calcular a donde sea, que es lo mismo. Se puede calcular aquí también y es lo mismo. A donde quiera que usted la calcule, la medida va a ser la misma. No cambia. Mire, a donde quiera que la calculemos, la altura va a ser la misma. Eso es lo importante que usted debe recordar. Como el paralelogramo y el rectángulo tienen la misma base y la misma altura,
entonces el área es la misma. Así como calculamos el área de un rectángulo, vamos a calcular el área de un paralelogramo, simplemente multiplicando la longitud de la base por la altura. Por ejemplo, en los ejercicios que ustedes van a resolver en la página 119, ahí tienen que identificar cuál es la medida de la base y la altura en cada figura. ¿Cómo? Cuenten los cuadritos. Miren aquí la base, ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tiene 5 de base. ¿Cuánto tiene de altura? Tendríamos que medir aquí, miren, el tamaño de esa línea. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces tiene 4 de alto. Quiere decir que para sacar el área usted tendría que multiplicar 5 por 4. Eso es lo que tiene que hacer. Entonces multiplicamos 5 por 4. Como eran centímetros originalmente, el área nos va a quedar en centímetros cuadrados. 5 por 4 es 20. Entonces la respuesta serían 20 centímetros cuadrados. ¿Va? Lo mismo va a ser en todos. Tiene que hacer usted la medición, contar cuánto mide de base y cuánto mide de altura y multiplica las dos dimensiones. Eso es todo. En el 2 nos dice que el terreno tiene forma de paralelogramo de base 8 y altura 3. O sea que tiene que multiplicar 8 por 3 para calcular el área. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer.